de rey. Un corazón de rey. Yo te voy a invitar a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Si tú tienes la Biblia a mano, lo puedes abrir. Si gustas leerlo de la pantalla, también puedes hacerlo. Amén. Si tú ves que hay alguna transparencia que se pasa ahí, que te gusta tomarla y no haces a tiempo quizás a escribirla, bueno, puedes sacarle una foto y entonces ahí tienes el récord, digamos, ¿no es cierto?, de lo que tú quieres o estás interesada en saber. Entonces vayamos al Antiguo Testamento en el primer libro de Samuel. Samuel capítulo 9, versículo 16. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Bueno, este versículo comienza diciendo, el versículo que leímos, mañana a esta misma hora. ¿A quién le estaba hablando Dios? ¿Por qué le estaba diciendo mañana a esta misma hora? Bueno, Dios le dio al profeta Samuel guía específica sobre eventos futuros. Samuel recibió esta guía sabiamente y esperaba el cumplimiento de las palabras para confirmar la elección de Dios de un rey. Pero Samuel también decidió sabiamente negarse a manipular las circunstancias para hacer lo que Dios dijo que sucediera. Qué sabio este Samuel, ¿verdad? Porque muchas veces nosotras oramos, esperamos en Dios, pero queremos manipular las circunstancias para que la respuesta llegue cuando nosotras queremos. Pero Samuel no lo hizo así. Él quería que las cosas sucedieran al tiempo de Dios. Samuel sintió que si esta era la palabra de Dios, él era capaz de cumplirla, por supuesto. Y a pesar de que Israel rechazó a Jehová como su rey, qué tremendo este pueblo. Pero bueno, no podemos criticarlo porque nosotros muchas veces hacemos las mismas cosas. Tenemos más confianza quizás en un ser humano, en un gobernante, que en el mismo Dios. Entonces en aquel tiempo Israel había rechazado a Dios y pedía un rey. Querían un rey. No lo querían a Dios que gobernara. Entonces Dios estaba aún en control y no dejó su trono solo porque Israel se lo pidió. Por supuesto, eso es lo que sucede. ¿Podrán haber gobernantes? ¿Podrán haber reyes? Nosotros no tenemos reyes, pero en otros países sí. Pero Dios está en su trono y por supuesto que Él ocupa su trono, aunque el pueblo pida otra cosa. Ciertamente Él les daría un rey. Dios les iba a dar un rey, pero le envió un rey imperfecto a un Israel imperfecto. ¿Qué tal? ¿Nos habla a nosotros también? Bueno, no quiero hacer muchos comentarios, pero tú me entiendes lo que yo te estoy diciendo, ¿verdad? A pesar de que hubo muchos problemas en el reinado de Saúl, nadie debe pensar que fue un completo desastre. Saúl guió a Israel a muchas victorias militares y a una mayor independencia de los filisteos, enemigos de Dios. El día después de que Dios le habló a Samuel sobre la venida del nuevo rey, Dios identificó específicamente al hombre para Samuel. Dios es específico. Cuando quiere las cosas, si tú lees la construcción del tabernáculo, te vas a dar cuenta que era bien específico sobre el material, sobre las medidas, lo que él quería, bien específico. Ahora, la palabra que Dios nos da un día será confirmada por su palabra otro día. ¿Cuántos esperan confirmación de parte de Dios, verdad? Y la misma Biblia nos contesta.
Cis, ¿quién era Cis? Cis era el padre de Saúl. Era un hombre rico y con influencia en Israel. Saúl venía de una familia con prestigio y había nacido con riqueza e influencia. Ahora, Saúl tenía la apariencia de un gran rey. Si ser rey de Israel se tratara solamente de imagen y apariencia, entonces Saúl sería el hombre, el rey del casting central, como diríamos hoy. Era un joven muy alto y lindo, así lo describe la palabra de Dios. Hoy algunos dirían que su destino bien podría ser el de un modelo publicitario o el de un exitoso actor. Pero no se dice nada acerca de su relación con Dios. Se dice que era rico, que su padre era rico, se dice que él era alto, que era bello, ¿verdad? Pero no se dice nada acerca de su relación con el Dios de Israel. No se dice nada porque no había nada que decir. O sea, cuando no hay nada que decir, ¿qué vamos a decir? No podemos inventar, ¿verdad? Saúl reflejaba el estado espiritual de toda la nación de Israel. Y tal vez había alguna imagen espiritual, pero el corazón estaba lejos de donde Dios quería que estuviera. Qué triste, ¿verdad? Hoy mismo, los que nos llamamos cristianos, quizás hay alguna imagen de lo que es ser espiritual, pero el corazón está completamente lejos de lo que Dios quiere que esté. El nombre Saúl significa pedido a Dios. ¡Qué tremendo nombre! ¡Wow! Con un significado extraordinario. Israel pidió un rey y Saúl ciertamente fue aquel pedido de Dios. Aquí se cumple, ¿verdad? Su nombre. ¿Cuántos saben que todos nuestros nombres tienen significado? Bueno, este era pedido de Dios y aquí Israel pidió un Dios y Saúl ciertamente fue aquel pedido de Dios. Para Cis, el padre de Saúl, este solo era su hijo. No lo veía ni como rey ni lo veía como nada. Era su hijo. Confiaba en él. Y fíjense en ustedes, para encontrar sus asnas perdidas. Sí, porque al padre de Saúl se le habían perdido las asnas y estaba confiando en que Saúl le encontrara esas asnas perdidas. Ahora, esto frustró a Saúl. Sin embargo, Dios llevó a cabo su plan. A través de las asnas extraviadas de una manera que Saúl ni siquiera podía imaginar. Esas asnas podrían haber ido a cualquier parte, por supuesto, porque estaban extraviadas, pero fueron exactamente a donde Dios quería que fueran. Por eso ahora vemos cómo se va cumpliendo el plan de Dios. Hay cosas en nuestras vidas que llegan que no las entendemos, pero después cuando atamos cabos nos damos cuenta de que era el plan de Dios. Se sometieron a lo que Dios quería. Imagínense ustedes las asnas más obedientes que los seres humanos. Increíble. Con frecuencia nos referimos nosotros a las asnas como animales tontos, pero estas asnas fueron lo suficientemente listas como para someterse a Dios. ¡Qué enseñanza para nosotros! Y qué vergüenza al mismo tiempo, ¿verdad? Que un animal que consideramos tonto se somete a Dios y a nosotros muchas veces nos cuesta someternos a Dios. El primer rey de Israel sería guiado al trono por 3 asnas. No tenemos ni idea de cómo Dios usará circunstancias aparentemente normales y tediosas de la vida. Esa es la verdad. Es la verdad. Yo más conozco a Dios y más me doy cuenta de que no puedo yo altercar con Él, no puedo compararme a Él, no puedo decir que sé más que Él no es nadie, porque Dios usa circunstancias y nosotros no tenemos ni siquiera idea de cómo Dios usa esas circunstancias que son aparentemente normales,
al mismo tediosas, ¿verdad?, de la vida. La gente tiene distintas opiniones de nuestro destino cuando somos jóvenes. Algunos tienen deseos personales frustrados. Y quizás muchas de las que nos están mirando, muchas mujeres, tienen deseos personales frustrados. Y esos deseos personales, como han sido frustrados, ahora están esperando que se cumplan en sus hijos. Por ejemplo, quisiéramos que nuestro hijo fuese doctor, o quizás nuestra hija abogada, o jugador de fútbol, o pastor, o maestra de escuela dominical, porque nosotros no hemos llegado a hacer esto, y ahora, como nos hemos sentido frustrados, queremos ver realizados nuestros deseos en la vida de nuestros hijos. Otros solo motivos egoístas que tratan de ver en el otro un beneficio personal a largo plazo. Y bueno, déjame explicarte esto, porque yo he visto que sí sucede en muchos hogares. Si mi hijo tiene un buen trabajo, voy a pasar una buena vejez. Entonces, por eso yo quiero que mi hijo estudie, ¿verdad? Y que tenga un buen trabajo, porque así también me puede alimentar a mí y me puede dar ciertos gustos a mí. Muchos opinan porque no tienen otra cosa que hacer, pero hay quienes oran y escuchan a Dios. Por supuesto. Hay gente que opina y hay gente que ora y escucha a Dios. Cuando Saúl se acercó a Samuel, cumpliendo con el mandato de su padre, no podía creer las palabras del profeta. Y ahora te voy a invitar a que abras, si tienes tu Biblia, 1 Samuel capítulo 9, versículos 20 y 21. Dice, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Dice el versículo 20, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días. Con esto Samuel le probó a Saúl que él era un verdadero profeta de Dios. Por supuesto, porque le estaba diciendo algo que había acontecido en su vida y que él no había presenciado esto. Entonces ahora Saúl entiende que Samuel es un profeta, pero un verdadero profeta de Dios. Le mostró a Saúl que conocía cosas que probablemente no podría haber sabido a menos que le hubiera sido revelado de manera sobrenatural. ¿Para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel? Continúa diciendo ahí el versículo, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Con esto Samuel dio a entender el destino de Saúl. Todo Israel deseaba un rey y Saúl se convertiría en la respuesta a ese deseo. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejantes? Continúa diciendo el versículo. Esta era una respuesta genuinamente humilde de parte de Saúl, incluso si no era completamente honesta. Saúl no podía entender por qué el profeta había dicho que Dios lo quería a él como rey. La afirmación de Saúl, mi familia no es la más pequeña de toda la familia de las tribus de Benjamín, eso está ahí en el versículo que hemos leído. Es más un ejemplo de su modestia que de su veracidad, porque dijimos que ellos eran una familia pudiente. El padre Saúl y su familia eran prominentes. El discurso de Saúl fue demasiado modesto. Él era en ese momento apropiadamente humilde, pero ¿quién puede soportar la elevación y la prosperidad?
Por supuesto. Cuando nosotros hablamos con otras personas y somos humildes, por supuesto que somos aceptados. Pero cuando nosotros nos queremos elevar y nos queremos mandar la parte de cosas que tenemos, como se dice por ahí, por supuesto que no somos aceptados. Los caminos de Dios siempre nos sorprenden y siempre son más altos que los nuestros. Eso tenemos que entender. Los caminos de Dios nos sorprenden y aparte son más altos que los nuestros. La obediencia siempre nos conduce al bien. La obediencia a la palabra de Dios siempre nos conduce al bien. Pero llega en un momento en que hay que decidir. ¿Acepto o no acepto la porción preparada para mí? Recuerda que Dios nos dio el libre albedrío de escoger y nosotros tenemos la decisión de decir sí o decir no. Entonces, ¿acepto o no acepto la porción preparada para mí? Saúl decidió aceptar el desafío y meterse en una aventura espectacular. Yo no sé cuál es el desafío que tú estás enfrentando, pero realmente quieres meterte en una aventura espectacular como lo hizo Saúl. En pocos días su vida cambiaría de forma increíble. El aceite de la unción sería derramado sobre el joven Saúl y las señales confirmarían todo. Pero lo más importante fue cuando Samuel le dijo, en 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás y serás mudado a otro hombre. Recuerda que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo posaba sobre las personas. No vivían dentro de las personas como vive ahora con nosotros. Era totalmente diferente. Venía, posaba sobre aquella persona que iba a ser usada por Dios. Y por eso Samuel le dice, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás y serás mudado a otro hombre. Dios le iba a dar un corazón de rey. Y ahí está el título del mensaje. Dios le iba a dar a Saúl un corazón de rey. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti. Este recibimiento del Espíritu Santo era la verdadera unción. El aceite derramado sobre la cabeza de Saúl simplemente era una imagen de esto. Se podría derramar un galón de aceite sobre su cabeza, pero si el Espíritu de Jehová no venía sobre él, no significaría nada. Hay muchos que toman el aceite como que fuera el Espíritu Santo mismo. No. Si el Espíritu Santo no está ahí, no sirve para nada la unción que estamos haciendo. El Espíritu Santo tiene que estar presente. El Espíritu Santo es el que nos guía. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. El Espíritu Santo es el que hace todas las cosas y nos ministra y nos enseña. Entonces dice, y profetizarás con ellos y serás mudado a otro hombre. Le mudó Dios su corazón. No se lo mudó Samuel. No, por supuesto que no. Los cambios internos los hace Dios. No los puede hacer ningún ser humano. Yo no me puedo cambiar a mí misma. ¿Cómo voy a tratar de cambiar a otras personas? No, es el Espíritu Santo que viene y hace cambio en mi vida como lo hace el cambio en otras personas también. O sea que no le mudó el corazón Samuel, ni siquiera se lo mudó Saúl mismo, no podía hacerlo. El corazón nuevo fue un regalo de Jehová. Y nosotros también podemos tener un corazón nuevo de parte de Jehová. Por supuesto, si tú todavía no has entregado tu vida al Señor, este es el momento para que lo hagas. Tú puedes tener un corazón nuevo, donde habita el Espíritu Santo y donde el Espíritu Santo te ministra y viene y vive ahí en ese lugar. Por supuesto que así es.
Y si tú por diferentes situaciones de la vida o circunstancias te has apartado de Dios, bueno, regresa a los caminos del Señor. Regresa a ese corazón nuevo que un día Dios te dio. No podemos recibir un corazón nuevo de nadie más que de Dios. Y nosotros nunca podemos poner un corazón nuevo en otra persona. Antes de esto, Saúl nunca fue un hombre particularmente espiritual. Así que para él profetizarás. Escuchen bien, ahí se lo anunció Samuel. Esto es hablar como inspirado de Dios. ¿Qué es profetizar? Hablar como inspirado de Dios. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Es la Biblia, esa es la palabra profética más segura. A veces hay hermanos que están esperando que el domingo se levante una persona y dé profecías, y yo no estoy en contra de las profecías. Pero a mí la palabra me enseña que la profecía más segura es la palabra de Dios, es la Biblia. Claro que vienen profecías a nuestras vidas que nos tocan, nos animan, otras profecías nos hablan también, pero siempre tenemos que esperar la confirmación de parte de Dios. Entonces, ¿qué iba a suceder? Él iba a hablar inspirado por Dios, ya sea prediciendo el futuro, exhortando a otros. Era una evidencia real de que había sido mudado en otro hombre. Recuerdan que él no era espiritual. Él tenía que ser mudado en otro hombre. Entonces ahora su manera de hablar iba a cambiar. Él iba a hablar de una manera totalmente diferente. Bueno, eso no sucede a nosotros. Dentro de la iglesia tenemos un idioma que nos acostumbramos mucho. Por ejemplo, decimos, hermano, Dios te bendiga, shalom, y todos esos saludos que acostumbramos a tener dentro de la iglesia. Y se hace tan familiar en nuestro vocabulario que muchas veces me ha tocado a mí, yo estoy segura que a cada uno de ustedes le ha tocado también, quizás de ir a un restaurante y llamar al mesero hermano, porque claro, es tanta la costumbre que tenemos de hacerlo, ¿verdad? Y le decimos hermano, o cuando nos vamos, muchas gracias, Dios le bendiga, que no está mal, porque lo estamos bendiciendo, por supuesto. Pero entonces, esa es la manera de hablar que nosotros tenemos, y así debe ser, de bendecirnos los unos a los otros, de anunciar cosas buenas los unos a los otros, de decretar cosas buenas los unos a los otros. No estar chismeando, no estar criticando, porque todas esas cosas pertenecen al reino de las tinieblas. Y recuerda que Dios nos ha mudado, nos ha dado un corazón nuevo. Y ahora es el Espíritu de Dios el que tiene que hablar a través de nosotras. Para que Dios usara a Saúl por completo, él debía ser mudado en otro hombre por la llenura del Espíritu Santo. Ahora déjame decirte que la llenura del Espíritu Santo es algo que se debe buscar todos los días, todos los días. Hay personas que creen que cuando ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ya fueron llenos del Espíritu Santo. No, ese fue el bautismo, fue el comienzo. Pero ahora viene la llenura que tenemos que buscarla todos los días. Samuel no podía darle a Saúl otro corazón. Solamente el Espíritu de Jehová podía hacerlo. Y para demostrar esto, Dios no le concedió este cambio de corazón a Saúl hasta que se apartó de la presencia de Samuel. Cuando Saúl se apartó de Samuel, entonces ahí vino el cambio en el corazón, para que Saúl no pensara que era Samuel, que venía de parte del hombre, ese cambio, sino que venía del mismo Dios de los cielos. Dios quería que Saúl honrara y respetara a Samuel, por supuesto, pero que nunca lo viera a él en vez de ver a Jehová. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos.
ver siempre la presencia de Dios en nuestras vidas. No es ver al pastor, no es ver a los líderes de la iglesia. Lamentablemente muchas personas han caído en este círculo de ver quizás al pastor o de hacerse una imagen del pastor o de algún líder de la iglesia, por su manera de hablar, por su comportamiento, por su manera de ser. Pero los cambios y las bendiciones vienen de parte de Dios. Ahora, lo que sucede es que cuando nosotros ponemos la mirada así en el hombre, si ese hombre llega a caer de la gracia, lo que sucedió en muchas personas, se apartan de Dios, pero no es Dios el que cayó de la gracia, es el hombre. Pero nosotros no teníamos la mirada en Dios, la teníamos puesta en el hombre. Y eso nos trae desilusión, después nos vamos de la iglesia, no queremos saber nada con el Señor, no queremos congregarnos. Y bueno, tú sabes toda esta historia, cómo es. Primera Samuel capítulo 10, versículo 7, dice, y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viene a la mano porque Dios está contigo. Dice, cuando te hayan sucedido estas señales. Dios hizo que cada uno de estos 3 eventos fuera una señal para Saúl. Dios siempre confirma su unción. Dios siempre confirma su unción. ¿Cómo ser el primer rey de la nación sin haber sido formado en el palacio? ¡Wow! Esto está tremendo, ¿no? Claro, porque nosotros si tenemos un presidente pensamos que, bueno, ese presidente tuvo que tener una carrera para ahora ocupar el lugar que está ocupando. La capacitación sobrenatural del Espíritu Santo era indispensable. Saúl tenía temores. No todo era fácil, me imagino que no. Estaba acostumbrado en el palacio, ahora iba a ser rey de Israel, tenía un corazón nuevo, sucedieron muchas cosas en su vida, así como de la noche a la mañana, ¿verdad? Para poder entender, asimilar, poder masticar, tragar todas estas cosas que estaban sucediendo. Saúl, como dije, tenía temores. No era fácil para él. ¿Cómo enfrentar semejante desafío? Vaya qué desafío es este. No es solo tener valor, se necesitan cualidades, sabiduría y capacidades especiales para reinar. Sin tiempo disponible, solamente por el Espíritu de Dios podía ser posible. Eso es así. Ay, cuando Dios toca, Dios transforma. En un día más, Saúl estaría en un lugar de muchísima influencia. Para liderar una nación, para forjar el destino de sus habitantes y para proyectar una visión de transformación. Tenemos que decir que no será posible por forma y métodos humanos. Y eso lo hemos visto, lo hemos presenciado en diferentes situaciones, y tú lo has presenciado y lo has visto también, y lo has vivido también. Alguien dijo que para provocar cambios es necesario, escucha bien, una cabeza de hielo, un corazón de fuego y una mano de hierro. ¡Wow! Tremendo, yo nunca me puse a pensar en esto, ¿no? La transformación se relaciona con nuestra mentalidad, con nuestras emociones y también con nuestro carácter. Son 3 cosas que tienen que ser transformadas para nosotros poder llevar a cabo lo que Dios nos ha encomendado. Por ejemplo, vamos a ver una mentalidad transformada. Una mentalidad transformada. Necesitamos desarrollar una mentalidad de liderazgo para tomar decisiones. Por supuesto, si nosotros no somos un líder, somos un seguidor, va a ser muy difícil que podamos desarrollar un liderazgo. Un liderazgo tiene que ser una persona que sea firme,
una persona que sea fuerte, una persona persistente, una persona que lo que dice lo cumple, una persona honesta. No podemos producir transformaciones de importancia con una mentalidad acostumbrada solo a lo diario, aquello que estamos nosotros acostumbrados a vivir. La creatividad debe impresionar nuestros pensamientos. Tenemos que ser creativos. No podemos vivir siempre con lo mismo, siempre de la misma manera, porque se hace rutinario. Tenemos que estar creando cosas. Es lo mismo, por ejemplo, si nosotras todos los días preparamos el mismo platillo para nuestra familia. ¡Qué aburrido! Bueno, un día lo comerán, 2 días lo comerán, quizás hasta 3 días lo comerán, pero después ya no lo quieren comer más. Dirán, mamá, pero no eres creativa para preparar algo, ¿no puedes aprender a hacer otra cosa? La innovación debe ser el adjetivo de nuestras acciones. Claro que sí. Yo tengo que innovarme, tengo que ver qué es lo que está ahora actualizado, que está en el mercado, ¿verdad? Y tengo que accionar, no puedo quedarme parada, yo no puedo competir con otras personas que están mejores capacitadas que yo. Entonces, si yo quiero llevar un buen liderazgo, yo tengo que capacitarme también, porque un líder no nace, un líder se hace. Tiene que ser una mente con proyección hacia el futuro. Por supuesto, no con el ID del pasado. Muchas veces escuchamos, ay, el Señor cómo me usaba a mí. Ay, el Señor hacía tantas cosas en mi vida. Pero la pregunta es, ¿qué hace hoy? Eso es un ID que ya está pasado, ya expiró ese ID, porque es un ID de ayer. Pero la pregunta es, ¿cómo te está usando hoy Dios? ¿Cuál es tu ID actual? Una mentalidad con proyección hacia el futuro, una visión que sobrepase nuestros límites y se traslade a la próxima generación. Ese es un reto tremendo, tremendo, porque tenemos que ser de influencia para otros. Una mentalidad que no piense solamente en lo personal, ahí está. Un líder no puede pensar solamente en lo personal. Un líder tiene que pensar en el reino de Dios. ¿Cómo va a engrandecer el reino de Dios? Porque Dios le escogió, le llamó y lo ungió. Ahora, no para sus intereses personales, sino para beneficiar el reino de los cielos, y en su beneficio es fundamental. ¿Cómo vamos a alcanzar nosotros las almas para llevarlas al reino de los cielos? Y esa es la mentalidad transformada. Pero veamos las emociones transformadas. Necesitamos que nuestras emociones sean transformadas, especialmente nosotras las mujeres que somos emocionales, ¿verdad? Los hombres son prácticos, nosotras somos emocionales. Y no hay duda de que nuestras relaciones son importantes. Es necesario saber relacionarnos apropiadamente con el equipo de gente de visión. Por supuesto, porque si nos relacionamos con personas que dicen, ay, no, eso es mucho trabajo, ay, no, eso yo no lo puedo hacer, ¿quién lo va a querer hacer? Por supuesto que nunca vamos a llegar a ningún lado de esa manera. Es necesario saber relacionarnos apropiadamente con el equipo de gente de visión y propósito que está de nuestro lado. Por supuesto, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice la Escritura. ¿No es mejor dos que si uno cae el otro le levanta? Pero si no estamos de acuerdo, ¿cómo vamos a seguir adelante? ¿Cómo podemos funcionar? ¿Cómo podemos llevar a cabo un proyecto? ¿Y cómo podemos nosotros ganar almas para el cielo? Si uno piensa de una manera y el otro piensa de otra manera. Y también saber relacionarnos con los que se oponen y nos critican. Porque siempre van a haber los dos grupos, aquellos que están con nosotros, pero aquellos que se oponen y nos critican también. ¿Y cómo vamos a relacionarnos con ellos? No podemos dejarlos a un costado, no podemos dejar de hablarles, tenemos que nosotros relacionarnos y ver cómo hacer
¿verdad? Para ganarlos, no que piensen como nosotros, pero sí a que obedezcan a Dios y que cumplan lo que Dios les mandó hacer y que trabajemos como equipos, una vez más, para engrandecer el reino de los cielos y no para mi propio beneficio personal. El día de la presentación oficial hubo hombres de guerra cuyo corazón Dios tocó para unirse a Saúl. Pero hubo otros que lo criticaron y lo tuvieron en poco. El joven rey, escuchen ustedes, porque acá nosotros tenemos que aprender también. Porque a veces cuando nos critican y cuando nos dicen algo, nuestra primera reacción es contestarles y hacerles, queremos herirlos también de la misma manera que nos hirieron las personas. Pero vamos a ver cómo reaccionó Saúl. Primera Samuel capítulo 10 versículo 27. Pero algunos insolentes, escucha lo que dice la palabra, no lo digo yo, quiere decir que aquellos que están en contra, aquellos que no piensan igual, que critican, son insolentes. Pero algunos insolentes protestaron, ¿y este es el que nos va a salvar? Y su desprecio por Saúl, que ni le ofrecieron regalos. Se ve que se acostumbraba en aquel entonces a llevarle regalos. Y Saúl, por su parte, no le hizo caso. ¿Qué es lo que hizo Saúl? Sabiamente disimuló las críticas. Y este es el que nos va a salvar, como diciendo quién es. No le vemos nada en él como para que pueda satisfacer nuestras necesidades. Pero Saúl sabiamente disimuló no haber escuchado las palabras que dijeron. Supo manejar la situación. Es verdad que aceptar un destino de influencia implica aceptar que nuestras emociones serán probadas y exigidas al máximo. ¡Wow! Esto es una gran verdad, yo lo he experimentado y creo que tú también lo has experimentado. A tal punto que ellas deben estar bajo control total del Espíritu Santo para que no nos aparten de su divino propósito. Porque muchas veces las críticas, las difamaciones hacen que nosotros nos apartemos del propósito de Dios, el propósito que tenía para nuestras vidas, porque no podemos soportar esa injusticia, esas críticas, y nos apartamos y no cumplimos o no llevamos a cabo el propósito de Dios para nuestra vida y le damos el gusto a aquellos que nos critican, a aquellos que nos señalan. Es indispensable estar listos para enfrentar el éxito y el fracaso a la vez. No siempre es éxito. Yo no sé si tú lo has experimentado, pero yo sí. No siempre es éxito. A veces hay fracaso. Hablamos de una mente transformada, de emociones, y ahora un carácter transformado. Necesitamos que nuestro carácter sea transformado. Aquí encontramos la falla de Saúl. Descuidó la integridad de su corazón. Supo hacer otras cosas, pero esta no la supo hacer. Increíble. Pero no lo critico, porque yo me veo reflejada también en él. Quizás hago muchas cosas buenas, pero hay una que no la hice bien, ¿verdad? Miren, yo quiero compartir con ustedes esto porque es muy importante. Judas tenía el mejor pastor, el mejor líder, el mejor maestro, el más sabio, el mejor amigo. Sin embargo, fracasó. Tenía todo, lo tenía Jesús. Y fracasa teniendo a Jesús. El problema no es el liderazgo. Escucha bien, mi hermana, por favor. Entiéndelo de una vez. No importa a qué iglesia vayas.
Porque hoy lamentablemente hay rotación de miembros en las iglesias. No hay salvación de almas. Hay nómadas. No tienen un lugar donde congregarse. Este domingo van a una, el otro domingo van a la otra, el otro domingo van a la otra. Y de acá me gusta una cosa, y de acá me gusta la otra, y de acá me gusta la otra. Y así están, saltando de iglesia en iglesia. Pero no importa la iglesia que vayas, si tu actitud no cambia, si tu carácter no es transformado, siempre serás la misma persona y seguirás saltando de iglesia en iglesia. ¿Y eso a Dios no le agrada? ¿No le agrada? En una iglesia escuchas una cosa, en otra iglesia escuchas otra cosa, en otra iglesia escuchas otra cosa, y ya a lo último ni sabes en qué crees o lo que crees. Abraham Lincoln dijo, casi todos los hombres pueden soportar la adversidad, pero si quiere probar el carácter de un hombre, dele poder. Si quieres probar el carácter de un hombre, denle poder. No es raro ver que edificios muy altos y llamativos se derriban por una pequeña grieta en las bases. Las cosas más pequeñas lo señalan todo. La mayoría de los ejecutivos de empresas opinan que la integridad es el factor determinante del éxito. Acá no me dice que es tanto el conocimiento o los tantos degree que yo pueda tener en la pared, no. La integridad es el factor determinante del éxito. Las actitudes no son sino el reflejo de nuestra integridad. Quizás un título nos abra la puerta hacia un lugar de influencia, por supuesto que sí, pero un carácter transformado nos mantendrá en ese mismo lugar. Podemos especular que Samuel estaba interesado en ver cómo reaccionaba Saúl al ser honrado. A menudo esto demuestra qué tipo de personas somos realmente, cuando nos dan tanta honra, ¿verdad? Si recibimos honor humildemente sin darle mucha importancia o volvernos orgullosos por ello, dice algo bueno de nosotros. Si somos humildes o somos orgullosos, algo dice de nosotros. Si mostramos falta de humildad o un corazón orgulloso en la manera en que recibimos honor, nuestro defecto es nuestro carácter. Vuelvo a repetirlo porque esto es importante. Es para mí y es para ti también. Si mostramos falta de humildad o un corazón orgulloso en la manera en que recibimos honor, nuestro defecto está en nuestro carácter. Podemos imaginarnos a Samuel diciendo, mira Saúl, tienes mucho a tu favor. Tienes la imagen, eres un hombre humilde y tendrás el apoyo del pueblo. Pero si no entregas tu corazón al servicio de Dios y te sometes a Él como tu rey, nunca serás un rey apto para Israel. Y esa es la verdad. Es la verdad. Si nosotros no entregamos el corazón al servicio de Dios y no nos sometemos a Él como rey, no seremos aptos en lo que Dios nos ponga. A pesar de que hubo muchos problemas en el reinado de Saúl, nadie debe pensar que fue un completo desastre, como dije anteriormente. Saúl guió a Israel a muchas victorias militares y a aún mayor dependencia de los filisteos. La reina Victoria reinó sobre Gran Bretaña durante 64 años. Cuando tenía 11 años, su institutriz le mostró una lista de los reyes y reinas de Inglaterra, con su nombre agregado al final. Cuando ella entendió lo que significaba, rompió en llanto. Entonces logró controlarse y dijo solemnemente, seré buena. Aquí Samuel le da a Saúl la oportunidad de decir con su corazón, seré bueno, seré bueno. Samuel introdujo dramáticamente la unción oficial como rey que le daría
a Saúl. Cuando Dios creó al ser humano, le dio un sentido de propósito al decirle que se multiplicara y le dio autoridad para desarrollarlo al permitirle señorear y hizo juzgar la creación. Pero eso no significaba que todos los seres humanos serían iguales. Cada uno de ellos sería una obra inédita, especial, una obra original. Dios, como el alfarero universal, proyecta el diseño de cada vasija conforme a su propósito eterno. Él es el alfarero, nosotros somos la vasija. Y Él proyecta el diseño en cada uno de nosotros conforme a su propósito eterno. Mientras dura el proceso de transformación, su mano le da forma para que esto se lleve a cabo y se logre con excelencia. Mientras gira la rueda, su estilo es impregnado en la vasija de barro. Tú y yo. Por último, un soplo de aliento de vida pondrá el toque final a nuestras vidas, a la creación de Él, al que después sería hijo de Él, llamado hijo de Él. Yo te voy a invitar a que cierres tus ojos, inclines tus rostros y vamos a orar. Señor Jesús, llegamos delante de tu presencia una vez más, pidiéndote perdón, Señor, si realmente no somos humildes, si somos orgullosos todavía, y especialmente orgullosos contigo de no querer someternos, Señor, a tu voluntad, de querer siempre entender todas las cosas con nuestra mente finita, cuando tú tienes una mente amplia, una mente, Señor, sabia, una mente que nunca se va a poder comparar a la nuestra. Por eso queremos pedirte perdón, Señor. Pero entendemos que tú tienes propósitos divinos para nuestras vidas. Y así como tú le has dado a Saúl un corazón de rey porque lo has mudado en otro hombre, Señor, pedimos también que nosotras seamos transformadas en otras mujeres. Que nuestro corazón sea sencillo delante de tu presencia y delante de los demás también. Ayúdanos, Señor, a callarnos la boca con aquellos que nos critican, aquellos, Señor, que hablan mal de nosotros. Todo lo contrario, les bendecimos en el nombre de Jesús. Que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno, Señor. Padre, yo te pido por aquellas personas que quizás nunca han hecho una decisión de invitarte a ti a morar en sus corazones, para que tú puedas mudar una nueva mujer. Te pido para que seas tú el que hables a esos corazones y que, Señor, con una oración sencilla, en esta hora, ellas puedan tomar esa decisión. Y la oración de esta manera: Señor Jesús, entiendo que solamente tú me puedes cambiar. Yo he vivido apartada de ti, alejada de ti, no escuchando tu voz, haciendo mi propia voluntad. Pero entiendo que solamente tú puedes traer transformación a mi vida. Y te pido, Espíritu de Dios, que tú vengas a morar en mí y que yo sea una mujer, una nueva mujer, para que pueda glorificar tu nombre, para que pueda servirte a ti con todo mi corazón. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú has hablado a mi vida. Y yo ahora confieso con mis labios y creo con mi corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús. Y entonces ahí declaro mi salvación. Padre, yo te doy gracias por esas personas que han hecho esta decisión y les bendecimos y queremos decirle bienvenida a la familia de Dios. Bienvenida a tu ministerio, Majestad Shekinah. Para el resto de las hermanas, aquellas que quizás se han apartado por diferentes razones, tú sabes cómo volver a reconciliarte con el Señor.
y necesitas hacerlo para ser mudada en otra mujer. Por aquellas mujeres que quizás no están conformes en la iglesia donde se están congregando y están buscando y buscando y buscando y no encuentran ninguna. Toma la decisión como una mujer de Dios de congregarte en una para que puedas aprender, para que puedas servir, para que puedas serle fiel a Dios en todas las cosas. Y Señor, yo pido una bendición especial por cada una de tus hijas. Tú las conoces a cada una de ellas porque tú las has formado con tus manos. Quizás algunas estén en estos momentos atravesando por alguna necesidad física. Pedimos, Espíritu de Dios, de que tu mano de sanidad esté sobre ellas. Quizás algunas están teniendo alguna necesidad emocional. Padre, controla sus emociones. Algunas quizás están necesitando una sanidad en el interior, ahí en el alma. Padre, solamente tú puedes traer esa sanidad. Por eso es que clamamos a ti. Hay hermanas que a lo mejor, Señor, en estos momentos tienen necesidades económicas. Te ruego, Espíritu de Dios, que tú les guíes a ese lugar que tú tienes preparadas para ellas, Señor. Ese lugar de trabajo, para que ellas, Señor, puedan también colaborar con su esposo y mantener a su familia. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de poder comunicarnos a través de este medio. Yo bendigo a mis hermanas, a cada una, Señor. Que tu poder, tu amor, tu misericordia esté sobre cada una de ellas. Y clamo al Dios Shalom, el Dios de paz, que traiga paz a cada hogar. Que les des un buen descanso y les prepares también para afrontar el día de mañana. Gracias en los méritos de Cristo nuestro Salvador. Y las guerreras decimos, amén, amén.